Hoy quiero tocar con ustedes un tema especial también. Y los voy a llevar al libro de Mateos, capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Aquí hay un relato muy bonito. Tres 13 de Mateos. Allí voy en eso. ¿Sí? 3:13. 3:13 de Mateos. 3:13. Vamos a leer del 13 al 17. Es una historia pequeña. 3:13 de Mateos. Allá atrás, hermanita. A ver, ¿ya lo tenemos? 3:13. Muy bien. Voy a darle lectura y ustedes me van siguiendo con su vista en sus Biblias. Dice de la siguiente manera: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan. ¿A dónde? Al Jordán. Y dice, ¿para qué? Para ser bautizado por él. ¿Por quién? Por Juan. Entonces Jesús vino a Juan para ser bautizado. Juan lo iba a bautizar. En el versículo 14 dice, mas Juan, ¿qué? Se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Esto es como que si llegara ahorita, hermanos, aquí con mi hermano Juan, viniera el banquero de aquí. ¿Dónde fuiste? De Vancomer. Viniera el de Vancomer. Y en vez de que él te dé dinero, te diga, Juan, dame dinero, préstame dinero, Juan. El del banco. ¿Y qué le dirías tú, Juan? Óyeme, pues si yo fui ahí a sacar contigo y tú vienes a mí. ¿Sí vimos? Dice aquí que el discípulo Juan le dijo, mas Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, a que yo te bautice. Versículo 15 dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué estamos viendo aquí, hermanos? ¿El bautismo de quién? De Jesús. Ahora yo les voy a hacer una pregunta. No es de examen, es de cualquiera que la quiera contestar. ¿Necesitaba Jesús ser bautizado? ¿Qué dice? Regina dice que no. ¿Alguien más dice que no? ¿O quién dice que sí? ¿Necesitaba ser bautizado Jesús? Allá, Yadira dijo que sí, ¿eh? ¿Reginita? Sí. ¿Y hermana, su nombre? Margarita. Usted dice que sí también, ¿verdad? Necesitaba ser bautizado Jesús. Pues fíjense que no. Aquí ganó la hermana Regina. Doble porción para la hermana Regina. ¿Por qué? Porque Jesús era el Hijo de Dios. Por eso es que Juan se asombró y le dijo, oye, pero tú vienes a mí. Yo necesito que tú me bautices. O sea, Jesús no necesitaba ser bautizado. Él era perfecto. No había pecado. Y entonces Juan se le oponía. Decía, oye,
me debes de bautizar a mí porque yo sí soy pecador y tú no. Pero Jesús le dijo, deja, porque es necesario que cumplamos. Hermanos, a veces nosotros tocamos los temas del bautismo. Y hoy es muy variada la fe que tenemos. Hay muchas denominaciones. Y a veces todos alegamos lo mismo sobre el bautismo. Por ejemplo, nuestra más grande fe que existe en México es la fe católica. Es la más numerosa. Y pues conocemos el bautismo de esta fe. Pero hay otros tipos de bautismo. Pero todos son llamados bautismo. Entonces, cuando tocamos el tema del bautismo, empezamos a ver algunas discrepancias, ¿verdad? Pero, hermanos, ahorita vamos a ver una cita bíblica sobre lo que Jesús hizo y por qué lo hizo. Pero pensemos un poquito, ya dirán. ¿Por qué entonces, si no necesitaba ser bautizado Jesús, por qué pidió ser bautizado? Y aunque lo declaró, pensemos un poquito. Él declaró, así conviene que cumplamos. ¿Por qué tenía que ser bautizado y por qué pidió ser bautizado? ¿Por qué era necesario que se cumpliera eso? Para que se cumpliera la obra de nuestro Padre Celestial. Para que se cumpliera la obra del Padre, muy bien. Muy bien. ¿Quién más me opina? Para ser ejemplo, ¿no? Para ser. ¿Sí? Jesús dice, yo he venido a cumplir, no a abolir. Y entonces Él viene y aunque no lo necesitaba, Él necesitaba dar el ejemplo. Hermanos, hace unos días, y hoy, gracias a Dios, logramos una inscripción. Me hablaban unos padres de familia, me hablaban de su pequeña hija. Y ya saben detalles que a veces se tienen en la educación. Ay, hermanos, fíjense que hay una situación que yo les expresaba. Los hijos los educamos, les decimos, hablamos mucho con ellos, diariamente. Pero los niños tienden a desobedecernos, tienden a no hacer caso. Hermanos, yo les comenté a este matrimonio de su pequeña hija, les dije, miren, en algún momento yo entendí esto. Mis hijos no hacían caso si yo les hablaba y les decía. Y en el último momento que dije, bueno, ¿y de qué manera me van a hacer caso? Ellos me dijeron, no sabemos. Y ayúdenme, ¿cómo le hacemos pues para que pues, ustedes hagan caso? Ya les dije de 1000 maneras. A ver, denme su opinión, ¿cómo le hacemos? No sabemos. ¿Y entonces por qué no hacen caso? No sé. Yo me quedé pensando, ¿qué será? Y este fue mi consejo para el matrimonio. Cuando tú veas a tus hijos con ciertas cosas que no te gustan, mi consejo es, no busques afuera. Busca en ti y lo vas a encontrar. Porque resultó que precisamente yo estaba batallando con los muchachos con palabras, pero mi ejemplo seguía siendo el mismo. Yo seguía, pero yo me escudaba, yo le decía, pero yo ya soy adulto, yo hago lo que hago porque yo ya sé y puedo, yo me justificaba, pero ellos es que veían lo que hacía el ejemplo. Jesús pudo habernos dicho todo, hermanos, sobre el bautismo, pero nada vale más que el ejemplo. Y entonces Jesús dijo,
conviene que hagamos? Cumplir toda obra. Es el ejemplo de Dios, lo que Él nos dejó. Hoy en día, queridos hermanos, hemos preguntado en esta semana, ¿creemos en Jesús? ¿Verdad que sí, Marichuy? Lo hemos preguntado varias veces. Y todos hemos dicho que sí creemos en Jesús. Pero, hermanos, también para creer hay que hacer. Ya creímos, ahora ¿cuál es el ejemplo que nos dejó Jesús? Y eso es el que tenemos que seguir, el ejemplo. En la cuestión del bautismo, habrá muchas formas y formalidades distintas. Pero Jesús dejó un ejemplo. Dejó un ejemplo que nosotros podemos seguir. Ya si queremos o no, ya digo, pues ya. Pero el ejemplo de Cristo ahí está. ¿Cómo tenemos que proceder? Con su ejemplo. Si alguien nos cambia y nos dice otra forma, pues ya no es el ejemplo de Jesús, ya es otro. ¿Sí? Ya es otro ejemplo, no el de Jesús. Si queremos seguirlo, adelante. Pero no será seguir a Jesús. Entonces Jesús mismo se bautizó, y quiero llevarlos a Juan 13:15. Ese mismo libro, pero el capítulo 13. En ese mismo libro estábamos en Mateo, ¿verdad? Vamos a ir a Juan. El Evangelio de San Juan. 13 es el capítulo y versículo 15. 13:15. Muy bien, ya todos lo tenemos. Juan 13:15. Amén. Muy bien. Fíjense, vamos a darle lectura. O a ver, le voy a pedir a alguien que esté en la línea de atrás, si me pueden leer para que escuchemos de allá atrás hacia adelante. Alguien que lo tenga, de la última fila. Hermana, ¿sí nos lo puede leer? La palabra de Dios dice 13:15, ¿cuál dice 15? Porque ejemplo os he dado para como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amén. ¿Qué declara aquí nuestro Señor Jesús? El por qué. Ya lo había dicho anteriormente, pero aquí nos vuelve a enfatizar, porque no solamente hizo el bautismo, hizo muchas cosas como ejemplo, para darnos el ejemplo para hacer. Hace unos días, ¿qué día fue, Marichuy, que hablábamos de cómo perdonar? ¿Te acuerdas? Que hablábamos de que luego no es fácil. Yadira, también sí te tocó, cuando hablábamos de que, híjole, como que perdonar ciertas cosas no es muy sencillo. Y veíamos el ejemplo de Jesús. A él le hicieron lo que quisieron hasta quitarle la vida. Y él en todo momento declaraba: Señor, perdónanos. Pero nosotros ya dijimos que seguir ese ejemplo nos cuesta. Pero hermanos, en el nombre de Jesús, claro que se puede. Aunque nos cueste, se va a poder si lo hacemos pidiendo la dirección del Señor. Y podemos seguir ese ejemplo. Así que, en este caso, el bautismo es parte de los ejemplos que Dios nos dejó. Y tenemos que proceder a seguir su ejemplo si queremos, pues, estar bien con Él y llegar a la mesa del Rey. Una pregunta aquí para todos. ¿Cuántos de aquí ya han sido bautizados en algún momento? La hermana Basilisa ya es bautizada, la hermana Marichuy ya, la hermana, ¿su nombre? Margarita ya es bautizada, la hermana Regina también. Mi hermanita, ¿usted no es bautizada? ¿No? ¿Usted tampoco, hermano? Mire,
Si tenemos, Juanito, ¿tú no te has bautizado? Regina, ¿tú sí? ¿No? Yadira, ¿no? ¿Tú? Sí, bautizada. ¿Tú no eres bautizada? Muy bien. Entonces, no bautizados, a ver, ayúdenme levantando su mano. Ok, 2, 3, 4, 5, 6. 6 no bautizados. Y entonces me quedan, ¿cuántos bautizados? 1, 2, 3, 4 y 5 con Basilis. 5 bautizados, 6 no bautizados. Ahora, en esta noche que estamos viendo el bautismo, ¿qué impresión les deja a ustedes esta noche? ¿Es necesario, será, Regina, o no? ¿Bautizarnos? ¿Será que es? ¿O no pasa nada? Yadira, ¿es necesario o no? Juanito, es necesario. ¿Por qué? Por el ejemplo. Si nos dio el ejemplo es porque es necesario. Por eso tuvo que venirlo. Y repito, no era suficiente que Jesús nomás nos hablara y nos dijera, porque Él es Dios y no necesitaba ser bautizado. Él podía haberlo dicho, de hecho lo declaró desde el Sinaí, desde Moisés. Él declaraba las cosas, pero tuvo que venir, dejarse la gloria, hacerse hombre y hacer el ejemplo en su persona. O sea, es importante. Muy bien, la semana se ha acabado, hermanos. Yo voy a compartir con ustedes 2 citas más, pero en esta noche yo quisiera tener la oportunidad con ustedes, los que quieran, de poder los miércoles poder tener, o otro día, ¿verdad? Porque a veces chocan los servicios, pero ya con nuestra hermanita Egla podríamos ver si de alguna manera pudiéramos tener algunos otros temas así, eventualmente. ¿Por qué, hermanos? Porque ahorita vimos el ejemplo del bautismo, pero Jesús dejó muchos ejemplos de lo que tenemos que hacer. Hay otras cosas que Él practicó y nos dijo, miren, así. El perdón, por ejemplo, es de los más fundamentales, hermano. Porque la hermana Marichuy comentó el día que hablamos del perdón, comentó algo y se lo dijo a Yadira. Sí, porque estaba a tu lado. Y cuando estamos en el comentario del perdón, le dijo Marichuy, sí es cierto, dice, porque nosotros perdonamos pero no olvidamos. ¿Te acuerdas, Yadira? Sí es cierto, dice, nosotros normalmente perdonamos pero no olvidamos. Y esa parte no es conforme a la enseñanza del Señor. No, yo dije que no, que hay personas que perdonan. Sí, no, entendemos que no. O sea, estamos hablando de que en general, como humanos, perdonamos pero no olvidamos. Claro, sí. Sí, no perdonamos de corazón, perdonamos nada más de dientes para afuera a veces. Perdón realmente con el corazón. Perdona de corazón. Debe ser. Pero ¿cuántas veces no hemos perdonado a alguien? Pero ya no le volvemos a dirigir la palabra. Está bien, ya lo perdoné, pero que ni se me acerque. ¿Sí o no? Y ya lo perdonamos. Regina, así no es. Esas son las cosas que la palabra de Dios nos enseña a través del ejemplo del Señor. Y si nos dan la oportunidad, podemos ir conociendo esas cosas como realmente la palabra nos los dice. Es decir, en el bautismo, ya les decía, según las creencias, hay muchas modalidades, pero hay que ver el ejemplo real, el que nos interesa seguir. Porque hace rato estaba yo haciendo un estudio. Hermanos, yo no sé si alguno de ustedes me puede ayudar. En la creencia asiática del Buda, ¿habrá bautizo? ¿Se bautizarán allá? ¿O cómo le harán? También está la otra creencia, los que creen en Alá. Ahora también están los hindúes, que los hindúes tienen un múltiple de religiones.
y tal vez también tengan bautismo. Y hoy con ustedes me pongo a pensar, ¿qué otras modalidades existirán? Porque bueno, yo no he salido de México, nada más conozco aquí y lo que aquí hay, pero según lo que vemos en la información que hoy ya nos llega de otros lados, como Asia, me viene a la mente, esa creencia asiática es grande, hermanos, los que creen en Buda. Todo el continente casi es budista. ¿Y cómo sería esa religión? Yo no la conozco, pero debe de tener sus matices, ¿sí me explico? Que debe tener sus matices que son similares y pues así creen. Ahora, creer en lo que la palabra nos dice es lo que nos importa para saber si estamos bien o qué nos hace falta. Vamos a seguir a otra lectura. Voy a llevarlos a Efesios 4, 5 y 6. El libro de Efesios, por ahí, está en el Nuevo Testamento, más adelantito de ahí donde estábamos en Juan. Versículos 5 y 6. Ahora sí, ahí sí fuimos correcto. 4, 5 y 6. ¿Capítulo qué? Capítulo 4, versículos 5 y 6. ¿Ya lo encontró? Sí, gracias. Ahí está. 4, 5 y 6. Muy bien, hermanos. 4, 5 y 6 de Efesios son cortitos, 2 versículos, pero dicen de la siguiente forma: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Un Señor, una fe, un bautismo. A esto es a lo que me refiero. Un Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios. El Buda es el Buda, pero no puede ser nuestro Dios, porque solamente hay uno. Alá es Alá, pero no puede ser nuestro Dios. Y no sé qué otros más haya, pero es un solo Dios. Ahora, también se refiere al bautismo. Y aquí mi hermana Regina me acaba de decir hace ratito, bueno, yo sí me bauticé de pequeñita, ¿no? ¿Qué pasa con el bautizo a esa edad, de los pequeños? No hay conciencia de lo que es el bautismo. ¿Por qué Jesús, siendo el Hijo de Dios, no se bautizó de pequeño? ¿Por qué? Porque hasta su edad adulta. O sea, Él era Dios y vino a dar el ejemplo y lo hizo hasta esa fecha. El por qué tiene una sustancia ya. Porque es la conciencia. Dios en las bienaventuranzas declara, el Señor Jesús: bienaventurados los niños, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Saben que los niños es el reino de los cielos? ¿Saben por qué? Por inocencia. Porque son inocentes. En ese momento, lo que hagan, si es en inocencia, hermanos, no es pecado. No están conscientes de que están haciendo algo bueno o malo. Cuando el niño ya es consciente de que está haciendo mal y lo hace a propósito, ahí ya el niño no es inocente. Ya se torna en maldad. La estructura del niño es eso, es la inocencia, y a eso se refería Jesús. Ahora, cuando Él se bautiza, entonces se bautiza de adulto, pudiéndose haber bautizado de niño, pero el ejemplo que tenía que dar era el correcto. Si hubiera hecho otro bautismo, pues hubiera dado otro ejemplo. Por lo tanto, es necesario que veamos esa parte,
que entendamos el por qué nos dio el ejemplo y por qué hasta esa fecha. ¿Por qué no de niño? ¿Por qué no cuando dice que a los 12 años fue y lo presentaron en el templo y se perdió? Y él estaba en el templo, dice, y los papás se fueron y ya a medio camino vieron que no estaba el niño y se regresan. Y dice, ¿y por qué nos haces esto? Y dice el Señor, yo tengo que estar en los negocios de mi padre. ¿Y dónde estaba? En la iglesia, compartiendo la palabra. Ahí estaba el niño. ¿Por qué no lo bautizaron ahí? ¿Se dan cuenta? Tiene que ver. Es muy importante el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Ahora, cuando en esta cita bíblica dice, aparte, un Señor, una fe, un bautismo, también se refiere de la siguiente forma. No se refiere a un bautismo en forma numérica, ya dirá. Juanito, hermana Regina, hermana Margarita. No se refiere a numérico. Un bautismo, yo ya me bauticé, yo ya estoy bautizado y ya, un bautismo nada más. No se refiere a número. ¿A qué se refiere una fe, un bautismo? Un Dios. No. Uno se refiere al modelo. Es una forma de bautismo. Por eso les decía que según la fe hay muchas formas de bautismo. Existen, hermanos, pero no porque existen muchas, todas son válidas. Es uno el que está mandatado, el que Dios nos enseñó, es uno la forma. A veces, por ejemplo, ha habido personas que por su búsqueda de la verdad, hermanos, han pasado por muchas denominaciones y han participado en todas. Y de repente se encuentran conflictuados porque dicen, es que yo ya estuve con fulano, con mengano, estuve hasta con, no sé, religiones nuevas que acaban de aparecer, como ahorita dijeron una, la iglesia de Maradona, ¿no? Eso que andan buscando, hasta en esa se van a meter, hermanos, o sea, porque están buscando en la búsqueda de la verdad, ¿no? Y cuando llegan a conocer la verdad y otra vez, ya de repente que han conocido, dices, ¿será bueno que yo me vuelva a bautizar? Que ya me he bautizado en todas. Y luego topan con este texto y empiezan a decir que nomás dicen que un bautismo, yo ya me bauticé como 3 veces en 3 iglesias diferentes. Bueno, yo ya me bauticé, primero me bauticé en la católica y después en la bautista. Sí. Sí, pero no sé, por eso estoy explicando que no se refiere al número, se refiere a la forma. Y ahorita vamos a ir a ver todavía otro texto más que nos habla no nada más de la forma, del fondo. Forma y fondo, fíjense. Pero hasta aquí quedamos claros. Un bautismo se habla de ¿qué? De la forma. El bautismo de Jesús, ¿cómo fue? La forma correcta fue por inmersión y en agua. Uno ya fue bautizado Sí. y te separas y vuelves a regresar, te tienes que volver a bautizar otra vez. Igual. Sí. O de un bautismo, o sea, No es de número. No es de número. Eso corresponde a la conciencia. Hermano, Dios nos perdona todos los días en oración, porque todos los días pecamos. ¿Ok? Pero hay pecados que son muy visibles y no es por la forma. ¿Saben por qué? Es por el ejemplo. Hace rato que yo hablaba con una muchacha que estamos dando estudios bíblicos. Le decía, le preguntaba, ¿no te ha pasado que tú ves a un hermano que tú sabes que es de una religión y dices, ¿y eso qué es, hermano? ¿No te ha pasado? Me dice, sí, y me ha pasado. Que vemos y dice, mira, el hermano, ¿no? ¿Qué está haciendo ese ejemplo? ¿Qué está provocando en los demás, en los que lo ven? Está provocando un mal ejemplo, un mal testimonio. Ese es el tipo de testimonio que obliga en términos personales
a bautizarse de nuevo. Porque estás dando un mal testimonio de tu cristianismo. Y entonces, frente a todos, tienes que volver a decir, bueno, me arrepiento, me bautizo. Porque fallé, todos lo vieron, les di testimonio a todos y todos dijeron, mira el hermanito, muy hermanito, y mira lo que hizo. Dio un mal testimonio. No es algo que puedas tú confesar a Dios. Ahora, hay pecados, hermanos, que solo tú y Dios lo saben. No tienes por qué volver a ir al agua del bautismo. Tú solamente tienes que pedirle perdón a Dios, porque no estás afectando a los demás. Es tu relación con Dios la que se vio afectada. Hiciste algo y tú sabes que conforme a la palabra estuviste mal. Estás consciente, pero no le estás dando un mal testimonio a nadie. Entonces, ¿qué dices? Señor, hoy te pido perdón por esto que hice. Estuvo mal y que en tu palabra tú me enseñaste que no está bien. Y Dios te perdona y no necesitas bautizarte. Es la diferencia. Ahora, ¿quedamos bien, hermano? No es por números. O sea, claro que cada religión tiene sus números de que no es que cada rato se puede hacer. Es algo solemne, ¿no? Pero en teoría no se trata, la palabra no nos dice un bautismo en números. Ya te voy a decir una vez, ya no. No, habla de la forma. La fe también es una fe. También es la forma de la fe. Pero vamos a seguir, porque les digo, la fe sería otro tema y no nos va a alcanzar el día de hoy para ver todo. Ya estamos hablando del bautismo. Vamos a ir al libro de Hechos 19, Hechos 19, Hechos capítulo 19. Hechos 19. 19, 2. Del 2 al 5. Del 2 al 5, hermanos. 19, Hechos 19, versículos 2 al 5. 2, 19, 2. ¿Sí están Hechos? Hechos 19, 2. Del 2 al 5 vamos a dar lectura. Dice, les dijo, aquí está hablando el apóstol Pablo, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Le preguntó. Y ellos le respondieron, en el bautismo de Juan. Versículo 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre ¿de quién? Del Señor Jesús. Aquí este es un pasaje bíblico en donde hay un momento, tal vez como una reunión así como nosotros, decimos, no, sí, yo ya estoy bautizado, y de repente el apóstol Pablo les pregunta, ¿y ya recibiste el Espíritu Santo? Y dice, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo, no hemos oído hablar de él. Y entonces sale la duda y le dice Pablo, ¿y entonces en qué fueron bautizados ustedes? Ah, dice, en el bautismo de Juan. Ah, dice, Juan bautizaba para arrepentimiento, pero era predecesor de Cristo Jesús, porque bautizó a Jesús. Y ahí viene el ejemplo. ¿Qué pasó con Jesús? Cuando Jesús, acuérdense la lectura que tuvimos de su bautismo, dice que se abrieron los cielos.
Y vino sobre él ¿qué? La voz y el Espíritu Santo fue derramado. Entonces, encontramos aquí una diferencia entre el mismo bautismo. Pero ya esta diferencia ya no es de forma. Esta diferencia es de corazón, de conciencia. Dice, ¿fuiste bautizados en qué? En el arrepentimiento de Juan. Pero dice la palabra que de ahí proviene el ejemplo de Jesucristo. Dice nuevamente, dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de esto, de él. Esto es ¿en quién? En Jesús. Al parecer, hermanos, se habían bautizado y seguían sin creer en Jesús y en su ejemplo. Lo mismo pasa con nosotros. Creemos, nos bautizamos, pero tal vez no caminamos en el ejemplo de Jesús. Y vuelvo al ejemplo del perdón. Perdonamos, pero ya no te vuelvo a hablar. Yo ya te perdoné, pero ahí te ves. Es muy común en nosotros. Ese no es el ejemplo. Es decir, si ya hemos sido bautizados y nuestro ejemplo no se está comportando como el de Jesús, muchas veces es porque nuestra visión de Jesús está limitada. No nos llega toda la luz que debe de llegarnos. Porque, hermanos, yo con algunos hermanos míos hemos topado en este punto. A veces presentamos la palabra y presentamos la misma palabra, hermanos, pero un hermano le da un énfasis y yo, por ejemplo, le doy otro. ¿Cómo es esto? Le digo, sí. Porque el predicar la palabra es predicarla con amor, por amor, para que todos sigan a Jesús por amor. Ese es lo que Dios quiere. Pero hay muchos que predican para asustar. Es el mismo mensaje, pero con énfasis en que Dios viene pronto. ¿Y a qué viene? A dar su pago a cada uno según su merecido. Y entonces decimos, como decía el apóstol Juan, arrepiéntanse. ¿Se acuerdan que leímos generación de víboras? O sea, era duro. Ahora, si le damos más énfasis a eso, hermanos, estamos perdiendo el foco. Porque no es por temor que Dios nos quiere a su lado, nos quiere por amor. No nos quiere por miedo. Él quiere que vayamos a Él por amor, no obligados de ninguna manera o circunstancia. Así no es. Entonces, el mismo mensaje, hermanos, puede presentarse de dos formas. Es el mismo, pero si lo presentas del lado que ya no lleva el amor, y no vamos lejos. Les voy a encargar, a ver si Leticia me ayudas. ¿Cuál es el capítulo de Corintios donde habla de la preeminencia del amor? Si yo fuere profeta y hablar en lenguas y no tengo amor, nada soy. ¿Cuál es el capítulo? Primera de Corintios 13. Ese se los voy a dejar que lo lean en sus casas. Ese versículo detalla todo lo que podemos hacer. Dice, si yo hablase en lenguas, si yo profetizara, si yo hiciera todos mis bienes los diera a los pobres, o sea, todo lo bueno. Si yo lo hiciera todo lo bueno y no tengo amor, de nada me sirve. Y esa parte la olvidamos, hermano. Predicamos los mensajes y los predicamos para atemorizar a nuestros hermanos. Y el amor queda a un lado. En el bautismo es lo mismo. Nos podemos bautizar, tal vez por miedo, pero tenemos que caminar hacia el amor.
Dios no te rechaza. Corintios 13. Dios no te rechaza. Aunque te bautices por miedo, no te va a rechazar, hermanos. Dios es amor. Pero si te bautizaste por miedo, tienes que caminar hacia el amor. Aunque te hayas bautizado por miedo, tienes que cambiar hacia el amor. Porque si no, 1 Corintios 13 te lo va a declarar todito. Aunque hagas lo que hagas, ahí dice, si yo entregare mi cuerpo a ser quemado por causa de, y no tengo amor, nada soy. Así que esa es la preeminencia del amor que nos habla en el capítulo 13 de 1 de Corintios. Entonces, hermanos, ¿en qué hemos sido bautizados? Los que ya fuimos bautizados. Y los que no, ¿en qué nos vamos a bautizar? En el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, en la fe de Él, en lo que Él nos enseñó. Que Dios bendiga su palabra en esta noche, hermanos, y vamos a terminar con una oración. Les voy a pedir a todos que me acompañen puestos de pie y vamos a pedir a Dios que nos guíe, que nos ilumine, porque a veces, queridos hermanos, estamos con Cristo, pero estamos un poquito desubicados, queriendo que Cristo se adapte a nosotros, que Él se adapte a lo que yo quiero, no yo queriéndome adaptar a lo que Él me enseñó. A veces nos pasa. Así que en esta noche vamos a orar todos juntos para pedir que Él sea el que nos dirija y al menos nos abra el entendimiento para seguirlo conforme Él nos ha enseñado. Oremos. Poderoso y eterno Padre, que tu morada es en el cielo. Gracias te damos en esta noche, Señor, porque nos has permitido culminar con esta campaña. Porque, Señor, tú has detenido los vientos, la lluvia, los huracanes, Señor, que amenazaban estos días. Gracias, eterno Padre. Y en esta hora, Señor, te ruego, te suplico, que tu Espíritu Santo, Señor, venga a estar con cada uno de mis hermanos. Amén. Que tu Espíritu Santo les acompañe, les fortalezca, les abra el entendimiento, que puedan leer la palabra y verte ahí reflejado. En cada texto bíblico que ellos puedan leer, te encuentren a ti, Señor, porque así lo has declarado en tu palabra. Padre, ayúdanos, porque hay muchas maneras en que el enemigo trata de confundirnos y trata de desviarnos del camino correcto. Hace cosas que se parecen, Señor, pero que tienen algo que no es y no nos damos cuenta. Padre, solo tú nos puedes enseñar el camino. Así que en esta noche yo pongo en tus manos este grupo de oidores, Señor, y a mis hermanos que están conmigo acompañándome en esta noche. Que todos, Señor, recibamos tu dirección divina. Amén. Que todos, Señor, recibamos tu fortaleza espiritual para que podamos entender lo que tú nos quieres enseñar en tu palabra santa. Padre, que el enemigo no triunfe haciéndonos equivocarnos, confundirnos, Señor. Hoy te encomiendo a todos y cada uno de los aquí presentes y a sus familias para que, Señor, juntos podamos caminar y pronto estar en las mansiones celestiales como tú lo has prometido, en la mesa del Rey que tú has convidado para cada uno de nosotros. Te lo pido todo esto en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse.